Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a la segunda sesión de este módulo correspondiente a la aplicación del marco de trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de software que revisaremos en el día de hoy. Nuevamente el cronograma de actividades, vistazo general a la guía de aprendizaje, actividades propuestas. En este caso ya es la unidad 2. De paso, pues tenemos también una revisión de que se solicitaba en la unidad 1 y dudas e inquietudes en cualquier momento. Vamos entonces con cronograma de actividades. Clic para descargar. Recuerda que está un documento en PDF. Este sería el enlace. Tener presente que este cronograma aplica para este programa las fichas 29.92.405 y 29.92.406. Importante recalcarles que se inició la formación el 17 de mayo. El curso finalizaría, para tenerlo presente, el 21 de junio, pero existen 2 días, el 20 y 21 de junio, cierre administrativo, de tal manera que solo hasta el 19 de junio a la medianoche finaliza la recepción de las actividades. Entonces, todos los aspectos de envío recibido de evidencia se deshabilitarán automáticamente. Nuevamente, tener presente que todo, como lo menciono aquí, fecha límite de recepción de evidencias, no importa eh, si vamos en la unidad 3 o 4, se puede aún enviar lo que corresponde a la 1 y a la 2. Entonces vamos avanzando en la unidad 2, no alcanzamos a enviar unidad 1, no se preocupen, pueden enviar hasta la fecha límite o fecha final. Recordar que las actividades iniciales que se proponen en la actividad 1 no son calificables. En la actualización de datos del aprendiz, corregir en eventos de que nos hayamos equivocado en la escritura del nombre, su ortografía, nos falta una letra, etc. Podemos modificarla porque esa información va a ser tomada para expedir los certificados de aprobación. Por lo tanto, no es calificable, pero se recomienda esa actualización y otros datos de pronto que modifican el correo, etcétera. Ya tenemos un correo diferente al cual debemos, digamos, tener siempre pendiente porque toda la información se está enviando a estos correos, los que ustedes tienen actualmente registrados en Sofía Plus. Foro social para conocernos un poco más. Ya entonces está la actividad calificable, que es identificar y priorizar los requerimientos del cliente con base en las historias de usuario. El RAT de calificación, identificar los requerimientos del cliente. Y están entonces una evidencia de producto que corresponde a un informe de historia de usuario. ¿Qué nos dice entonces este informe de historia de usuario? Recordar que hay un rector que solicita una solicitud, ¿cierto? Unos requerimientos. Recordar que siempre un software se genera por unas necesidades o un requerimiento del cliente, siempre. Se parte de ahí, perdón, hay un diagnóstico, que al igual que lo que se necesita, que están solicitando. El cliente, pues puede ser interno como puede ser externo. Si estamos en una organización, el cliente, digamos, puede ser atención al usuario, que, digamos, nos diga que controle la identificación de quienes están ingresando a la empresa, a medida de lo posible capturar su huella digital, capturar los datos que están almacenados en la, digamos, en la identificación, en el documento de identificación, para que cuando ingrese una segunda ocasión ya se conozca quién es, ¿cierto? Capture una foto de quién está ingresando. Si de pronto esa misma atención al usuario hace algún tipo de requerimiento, pues
a cierta oficina dentro de la entidad, que podamos llevar un control de los documentos que están radicando, lo que está solicitando, etcétera. Entonces eso sería un cliente interno. Y el externo es como la organización va a desarrollarle programas o aplicaciones a otras personas que hacen ese requerimiento, como el diagnóstico de necesidades que nos propone el rector, que es el cliente, ¿de qué? De una institución educativa. Te recordar, el cliente es el rector, ¿cierto? Él nos hace una solicitud donde hay que registrar estudiantes que, como dice, ¿dónde necesita? Este es el requerimiento, ¿cierto? Necesita registrar ¿qué? Unos estudiantes en su institución educativa para 5 cursos técnicos de formación, 5 diferentes. Adicionalmente, estos cursos técnicos, recordar que es el superior al bachillerato, corresponde a jornadas diurnas y nocturnas. Entonces, ¿qué nos dice el cliente? Que es el rector del colegio. Nos dice, él necesita que permita certificar al estudiante, que permita la cancelación de la matrícula, que permita certificar al semestre cuando el estudiante cumpla con la aprobación de las materias, entonces que permita certificar semestre por semestre, que permita mostrar al estudiante en el técnico matriculado, pero hay que decir en qué se matriculó ese estudiante, o en la jornada diurna o en la jornada nocturna, y asimismo en qué técnico se matriculó, que nos muestre las materias o pensum académico del técnico elegido, los horarios para los técnicos, sea jornada diurna o nocturna, que permita la matrícula de estudiante al técnico elegido y que se pueda verificar, se pueda imprimir un informe donde se verifique qué materias están en un determinado horario, ¿sí? Materias en unos determinados horarios y esos horarios en qué jornada. Entonces ahí están esos elementos. Eso es lo que se solicita. Como nota, hay un desorden. Eso es lo que, a medida que iba hablando el cliente, lo que va exponiendo, digamos, de lo que él se vaya acordando, vaya anotado en una hoja. Nos lo propone la organización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que priorizar esas historias de usuario, que es normalmente como nos matriculamos en alguna institución, ¿cierto? ¿Qué tenemos que conocer primero? Pues hay que conocer primero cuáles son las materias o pensum del técnico elegido, ¿cierto? Ir conociendo a qué corresponde. La cancelación esta puede ser una de las últimas, por ejemplo, unas 7 u 8, puede ser las finales. ¿Por qué? Porque cancelamos apenas nos hayamos matriculado, ¿sí? Esa es una de las opciones. Cuando nos cancelamos, cuando hayamos matriculado antes, no puede haber ninguna cancelación porque el estudiante tiene que estar activo, ¿ya? Aquí tiene que estar el estudiante matriculado para que se pueda cancelar. Por supuesto, para que el estudiante pueda ser cancelado, pues tiene que, vamos a ver, tiene que haberse matriculado inicialmente. Entonces, aquí, ¿qué nos dice entonces esta solución de uno de sus compañeros? Vamos a mirar. Dice primero mostrar los horarios, que se muestren los horarios para los técnicos. Entonces, pero para mostrar los horarios, primero pues tenemos que conocer un pensum, así como nos matriculamos nosotros en en una institución, si vamos a ir a una universidad, a estos mismos pregrados, como dice el mismo técnico, pues yo primero tengo que conocer el pensum, o sea, tengo que conocer
¿Cuáles son las materias? Este sería lo primero, ¿cierto? Este sería el primero. Debo conocer las materias o pensum del académico. El segundo, pues ya conociendo cuáles son las materias que tiene la institución, que de esa manera lo hacemos, ¿no? Cuando nos vamos a matricular en alguna universidad, en un pregrado, en un posgrado, lo que primero hacemos es muéstreme su pensum, muéstreme qué materias son las que ustedes van a ofrecer en sea alguna carrera específica, en un pregrado, digamos, en una especialización de posgrado, en una maestría, en un doctorado, pues debo conocer qué es lo que están ofreciendo. Y después, cómo hacen esa intensidad horaria, ¿cierto? ¿Cómo sería? Entonces, de esa manera es la prioridad. Como lo dice la guía, hacer, porque recordar que esto se va a enviar, este Product Backlog se va a enviar a la Scrum Team. Entonces ellos son los que van a recibir este Product Backlog. Lo va a recibir el Scrum Team y debemos enviarle así tablas, o sea, para que ellos conozcan. Entonces, en un requerimiento, quién es el usuario, demostrar los horarios y demás, recordar que se establece dos opciones que nos propongan el software por la web o por el PC, ¿cierto? Entonces, si es cada uno de estos eventos, los usuarios cambian. Cambian los usuarios que administrarán. Podemos decir, haremos cada requerimiento. El caso, por ejemplo, de mostrar los horarios para los técnicos. Entonces, cuando yo me vaya a matricular, ese usuario puede cambiar. Si es en la web, lo puede hacer entonces el estudiante, ¿cierto? El estudiante. Pero si ya está en un PC directamente dentro de la institución escolar, entonces ahí ya cambiaría. Aquí sí lo haría entonces en el PC, o sea, directamente en los computadores de la institución escolar, entonces ahí lo haría la secretaria. Entonces hay que determinar cada requerimiento quién posiblemente va a manejar digamos, ese requerimiento, que es lo que se va a mostrar en pantalla. Por eso cuando dice el quiero, ¿qué quiere ver? Ver los horarios específicos, que se filtren por cada jornada. Dice que haya franja de clase de 2 horas. Bueno, hay que mirar esos horarios. Que cuando vaya a visualizar la pantalla, esto sería la pantalla. Esto vamos a llamarlo como pantalla. No es que ya sea atravesadito. La pantalla, o sea, ¿qué va a visualizar en la pantalla del PC o en la web? Colores distintos, que hay un formulario para modificar límites de tiempo de clases, que hay un formulario para modificar franjas de descanso. Bueno, eso sería unos adicionales, ¿ya? Un módulo adicional o antes de este formulario, ¿ya? Porque ya está mostrando lo que hemos capturado anteriormente. Entonces, para él, dice la condición que se tenga una idea clara de las franjas de hora disponible, modificar los límites de inicio, fin y duración de las clases y consultar los horarios disponibles. Entonces, todos esos eventos es lo que se han proponiendo. Recordar que esto es lo que vamos a llevar después al Scrum Team
¿Y a dónde? A la evidencia de la unidad 2, todos estos eventos. Vamos a escribirlo bien, bonito aquí. Entonces, evidencia, unidad 2. Allá vamos a llegar con estos eventos de aquí, ¿ya? Evidencia unidad 2 nos va a llevar todo entonces, producto priorizado. Y así entonces, esa sería la solución del entregable 1. Entonces, teniendo en cuenta que cada HU debe tener su propio nombre de correspondencia. ¿Pero correspondencia qué? Correspondencia de materias, por ejemplo. De materias con horario, correspondencia que dice solo correspondencia. Entonces, de pronto esa correspondencia la tomamos como si fuera un correo, ¿cierto? Entonces, es importante eh, saber colocarle el nombre por lo que va a llegar al scrutiny, ¿cierto? Por supuesto que no es ningún correo. Y así sucesivamente, pues debemos arreglar y configurar. Por ejemplo, lo mismo mostrar que los nombres deben ser claros o completos. ¿Cancelación de qué? Pues de la matrícula, ¿cierto? Certificado del semestre, certificado final, y ahí están los 8, mínimo 8 requerimientos. Por supuesto, nos pueden surgir más. Cancelar. Revisar la cancelación del estudiante. Debe permitir el envío de correo de confirmación. Y aquí faltan otras condiciones. Yo no puedo cancelar porque sí, ¿cierto? Hay unas que quien cancela, sí, es la secretaria, o es el rector, o es el coordinador, pero nunca el estudiante. Yo nunca me cancelo a mí mismo en alguna institución. Entonces aquí hay más condiciones, deben incluirse más condiciones para que un estudiante pueda cancelar, ¿sí? Más condiciones de cancelación. Y acá la secretaria, como hablamos aquí, nunca, que hablamos aquí. Vamos a correr esto. Nunca un estudiante. Le digo, uno mismo no se cancela, ¿no? Algunos que hayan tenido experiencia o alguien cercano. ¿Sí? Nunca un estudiante se cancela a sí mismo. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces para ese primer entregable. Revisando entonces lo que corresponde a la siguiente parte ya del RAD 2, nos dice entonces lo siguiente. Para el RAD 2, vamos entonces a relacionar los roles de usuario de acuerdo con el ciclo de vida. Entonces, hay un ciclo de vida Scrum. Vamos a relacionar con base entonces los resultados que tenemos acá, lo debemos aplicar aquí. Que validar las actividades y los productos de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo. Pues para esto se va a realizar un estudio de caso, asignando roles y el ciclo de vida. Recordar que ¿dónde viene? Viene de esta parte. Hay que plasmar lo que hicimos antes. Las historias de usuario, ahora la debemos llevar acá. 27 de mayo al 5 de junio. Recordar que está vigente, como habíamos hablado, todo hasta el 19 de junio. Se propone, ahora revisamos un ejemplo del estudio de caso, diferenciar los artefactos. Hay un cuestionario directamente en pantalla y en la plataforma. Y posteriormente se va a finalizar con todo lo que hemos asimilado dentro del curso. Vamos a terminar con la actividad 4, de tal manera que se presenta un foro temático. Hay que leer siempre todos en estos aspectos. Hay que mirar siempre las instrucciones de la guía de aprendizaje instrucciones
de la guía de aprendizaje. Hay que tenerlo siempre en cuenta. De esa manera, entonces vamos a desarrollar adecuadamente todo lo que se nos propone, ¿correcto? Tenerlo siempre presente. De recordarle, entonces hay unos tiempos establecidos, desarrollo de las sesiones en línea, y vamos entonces a tener en cuenta nuestras anotaciones que se dan. Las evidencias son valoradas y calificadas cuando se envían por los medios definidos. La guía de aprendizaje nos dan esa ruta. Evidencias para su valoración y calificación, como mencionamos al inicio, recibidas hasta el 19 de junio y 2021 cierre administrativo. ¿Cómo se evalúa? Hay un criterio de evaluación. Igual o superior a 70 puntos, entonces se obtiene un aprobado. Pero cuando es menor o igual a 69,99, entonces se tiene una D no aprobado. Pero hay 2 intentos hasta que lo apruebe. Y las sesiones en línea, como veíamos, pueden ser modificadas en cualquier momento, tanto en tiempo como la hora, fecha de aplicación. Pero siempre esa modificación se va a mencionar con anticipación. Ese sería entonces lo que nos dice nuestro cronograma. Vamos a mirar entonces ahora lo que corresponde en este estudio de caso en la guía de aprendizaje. Vamos para allá. En actividades de aprendizaje guía está nuestra guía de aprendizaje. Clic para acceder. La vemos entonces. Recordar que la guía nuevamente aplica para la 2992-405 y la 406. Nos habla entonces cómo se identifica la guía, que es el programa de aplicación del marco de trabajo SCOM para proyectos de desarrollo de software. El código de la competencia, los resultados iguales a los que están propuestos en el cronograma. Duración 48 horas. ¿Qué nos dice entonces para esta semana 2? Que es el estudio de caso, asignando roles y demás. Con que todos son métodos ágiles. Y vamos mirando entonces lo que nos dice la actividad de aprendizaje 2. Dice entonces que a través de esta actividad de aprendizaje se favorecerá la asimilación de conceptos y actividades relacionadas con el ciclo de vida entre la metodología, sus fases, los planteamientos propios de cada fase y las incumbencias de los roles dentro del proceso. Entonces aquí nos está hablando de esos eventos del ciclo de vida que tiene unos roles asociados entre cada una de las etapas que se propone. Consultar cuál componente formativo, Scrum, descripciones y características. ¿Dónde está? Entonces vamos a nuestra navegación dentro de la plataforma y vamos entonces al componente formativo, Scrum, descripciones y características. Accedemos al recurso. Está el ciclo de vida Scrum y los roles. Entonces, si damos ver contenido, aquí vamos viendo, o aquí en el menú podemos ir navegando, ¿cierto? Ciclo de vida Scrum, los roles y los artefactos. Ciclo de vida Scrum. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se van asignando? ¿Cierto? ¿Y qué se requiere? Nos habla entonces, con base en el anterior, vamos entonces a generar esta nueva evidencia. Se reitera que es con base en lo que ya hicimos, va un encadenamiento, ¿sí? Lo que habíamos hecho antes de los requerimientos del cliente. Entonces se va a crear un documento soporte, donde se van a asignar los roles y los ciclos de vida a lo que desarrollamos anteriormente.
Deben imaginarse un equipo de desarrollo. Entonces, aquí en esta parte, eh, el aprendiz, entonces el rol del aprendiz. Aquí, y los demás, nombres y apellidos. O sea, debe ser concreto quiénes van a participar en ese equipo. Entonces dice, me generó un equipo de desarrollo. Nos dicen cuál es el equipo de desarrollo. El propietario, el Scrum Master, el Development Team y los stakeholders. Aquí está el cliente o usuarios finales. Cliente más usuarios finales. El propietario, acá es importante resaltar, el propietario no es el cliente. Ya, o sea, el rector que nos está solicitando este estudio de caso, lo que estamos desarrollando es el stakeholder, no es el cliente. El propietario es el dueño del equipo, el dueño de la empresa, el dueño de la organización, a quien le solicitaron que creara ciertos elementos para que lo solucionara de acuerdo a unos requerimientos, ¿sí? Y aquí lo menciona aquí resaltándose, vamos a ver aquí, dice, el negocio será representado por el Product Owner, que es el principal responsable, ¿ya? Y lo demás arranca el Scrum Master, que es el facilitador o entrenador del equipo. Y entonces entre los dos, como dice aquí, gobernarán el proyecto. Y los stakeholders son los usuarios clave o los usuarios finales que conocen el negocio, en este caso el cliente, y saben lo que necesita el proyecto más quién lo va a manejar, ¿cierto? Ahí aparecería también el usuario final, el estudiante, en el caso si lo hacemos en la web, donde él pueda ingresar. Esos serán los roles. Y en el Development Team, por supuesto, aquí hay que discriminar todos los que van a formar parte de ese equipo de desarrollo. Por ejemplo, un diseñador, puede ser desarrollador UX, IX, etcétera. Desarrollador de pantalla, que estamos viendo aquí en los formularios, que lo vamos a hacer en la web, en el PC. El diseñador, digamos, de cómo va a ser organizado. Otro que es hablamos ya del diseñador gráfico, que nos dice un diseñador, necesito que la pantalla esté organizada de tales y tales aspectos, vamos a manejar todos los tipos de fuentes, tales tipos de texto, ¿cierto? Los programadores, el que va a revisar, el auditor, etcétera. Todos esos son los que corresponden al equipo de desarrollo o development team, ¿ya? Con sus diferentes roles que tienen que formar parte. Son diferentes. Los stakeholders, todos los que necesitemos. Adicional al rector, pues va a estar que la secretaria o el coordinador académico o el administrador educativo, los estudiantes, ¿sí? Dependiendo siempre de cómo se va a instalar PC o en la web. Nos dice entonces describir y relacionar según el estudio de caso el ciclo de vida, cómo aplicaría cada uno de los roles en ese ciclo de vida, los artefactos del proyecto y generar el sprint. Esos aspectos, todo esto, debe entregarse en un documento. Se deben relacionar la descripción de los roles. Primero, como vamos en el orden, relacionar los roles. ¿Cuál es el equipo de desarrollo que nos estamos imaginando? ¿Cuáles son los artefactos? ¿Ya? ¿Cómo se aplicaría cada uno de esos aspectos? Etcétera. Extensión, las páginas que ustedes necesiten, enviar un formato en PDF. Y acá es importante entonces tener en cuenta siempre
lo está mencionando acá, hay que en este formato PDF incluir una portada con el aprendiz, con el nombre del aprendiz, o sea, ustedes. ¿Sí? Aquí entonces estamos aplicando un estudio de caso. Y como es un estudio de caso, aquí en esta parte de los dos elementos que estamos mirando aquí, estos elementos que van unidos, quiere decir que no, por tanto, no se están solicitando definición, es la aplicación. Aplicación del estudio de caso. No se están solicitando definiciones. Entonces, un ejemplo de este, ¿cómo sería? Ah, bueno, vamos a mirar, sigamos acá. Nos dicen, ya vimos los roles, los artefactos del proyecto. Entonces está el Product Backlog, que es lo que primero generamos con, ¿cierto? Aquí fue de la unidad 1 y comenzamos a generar el Sprint Backlog, los grafos, ¿qué otros podemos tener? Del Sprint, el Scrum Board, el tablero, Incidents y Parking. Todos esos elementos que nos está solicitando como la primera opción de la creación de los artefactos. Y las actividades que se deben desarrollar. El primer sprint, el cero, o sea, la primera versión, ¿cierto? Vamos haciendo actividades como el sprint planning, daily meeting, sprint review, sprint retrospective, etcétera. Todos esos elementos que nos van llevando a que podamos realizar adecuadamente lo que nos está solicitando, ¿ya? Recordar que esas reuniones diarias extrae las historias de usuario en tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y esas tareas, pues, deben asignarse a cada uno de los roles. Quién hace una cosa, quién hace aquello, quién hace lo otro. Como digamos, en este historia de usuario, para poder realizar alguno de estos eventos que veíamos que corresponde al almacenamiento. Por ejemplo, vamos a subir materias, subamos aquí materias. Pues, para que yo pueda tener esto, por supuesto hay que crear una base de datos, porque debo almacenar la información. Esa es una de las primeras tareas que hay que hacer. Podemos llamarlo así, ¿no? Si estamos haciendo por relaciones, ¿cierto? De entidad-relación. Entonces, base de datos, ¿para qué? Que almacena la información. Entonces, esa es una de las primeras tareas. Primero creamos la base de datos donde almacena la información. ¿Y quién nos propone la creación de base de datos? Pues un diseñador, ¿cierto? Es tener en cuenta esos elementos, esos aspectos. Arrancamos y comenzamos a desarrollar las diferentes tareas que van aplicándosele a cada uno. Están los roles, ya lo habíamos antes, mira, ahí están. Product Owner, ¿qué hace? El Scrum Master, Development Team, los stakeholders, los artefactos que debe tener cada uno de estos. Recordar que son card, tarjeta, entonces aquí es detallado las historias de usuario. Que ten en cuenta la dinámica que puede estar cambiando, por supuesto, para eso se reúne en equipo y va determinando qué va, qué no va. Asignarle un puntaje, una valoración, entonces asignarle una estimación, entonces de más puntaje o mayor valoración, pues esa es la prioridad donde se va a realizar primero, ¿cierto? Y eso nos lo da esa entrega. Entonces aquí, ¿qué debemos desarrollar? ¿Qué se tiene? Gráficos, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí están los artefactos del Product Backlog que deben de desarrollar. La tarjeta, entonces, ¿qué debe contener la tarjeta? Corta, clara, como se muestra aquí.
como unos stickers que vamos pegando en el día a día. Un ejemplo de desarrollo. Bueno, sí, voy a mostrarle dos diferentes. Miremos acá. Faltan cumplimientos, ¿no? Con la realimentación que les hace. Un pequeño detalle sencillamente. Entonces aquí está el Scrum Team, dice Product Owner, se llama Luis David García, es el ingeniero de software y ¿qué va a hacer? Scrum Master, también dice el mismo propietario, va a ser el mismo Scrum Master, lo normal es que sea diferente. Ok, este Scrum Master es el que más va a tener labor entre el equipo de desarrollo, los stakeholders y con el propietario. Normalmente este también va a ser con el cliente, que es el que primero escucha. ¿Sí? Entonces, la idea es que sean dos personas totalmente diferentes. Desarrollo. Entonces está Samuel, que es el ingeniero de desarrollo, Jacobo, el de software, Laura, programador y diseñador, Joel, diseñador y programador, María, dice ingeniero de sistemas, pero no dice qué labor se le va a colocar, y Celeste sería la que va a revisar la calidad. El quien es el rector y María va a ser la coordinadora. Y Mariana, la secretaria administrativa. Entonces quiere decir que con esos eventos se propone que el stakeholder va a ser en PC, no en la web. El Product Backlog, entonces mostrar los horarios, aquí como inicialmente le había mencionado, entonces en la prioridad hacemos entonces al contrario, intercambiamos estos. Dice que está en desarrollo, apenas se debe estar proponiendo. De ahí están las 8, mínimo las 8 historias de usuario. Podemos proponer otras, sí, pero adicionales a las 8 solicitadas. Entonces, ¿qué hice ayer? ¿Qué avancé? ¿Qué problema nos presenta? Entonces dice que para el sprint 1, HU06 muestra los horarios. Entonces, este sprint va a contener estas tareas. Inicialmente, el sprint 1 divide 3. Mostrar los horarios, mostrar las materias y corresponder las materias con los técnicos. Entonces, este sería nuestro primer sprint. Entonces, tiene 3 tareas. El sprint 2, otras 3 tareas, 6 tareas y 2, ahí están las 8. Entonces, sprint 1, sprint 2, sprint 3. ¿Por qué? Recordar que una base de datos, ¿cuánto tiempo podemos demorar en el diseño de la base de datos con sus respectivas tablas? ¿Cuánto podemos demorar en esta que sería bueno, donde dice mostrar? Bueno, digamos que mostrar la materia de penso. ¿Cuánto demoraremos entonces que se nos hagan un diseño de un formulario de captura para que nos diga ese pensum a qué técnico corresponde? ¿Cierto? Entonces, cada uno de los sprints va a tener un tiempo de generación. Entonces, para sprint 1 dice la historia de usuario 6. Entonces, vamos a desglosar aquí. Entonces, HU por HU. ¿Sí? Tarea por tarea. Vamos a ver qué color ponemos. Yo creo que mejor el negro. Listo. Historia de usuario por historia de usuario en sprint 1. Aquí está la historia de usuario 6. Entonces nos menciona mostrar la materia. Recordar que la prioridad, sí, tenemos que crear la base de datos. Dice demora 20 horas. Muy bien. Dice crear y diseñar la base de datos donde se almacene y se muestre cada técnico y cada horario. Está en relación para que el usuario filtre y traiga ambos resultados. Aquí la base, recordar que una base de datos está compuesta por tablas. No confundir una tabla con una base de datos. Base de datos. Arreglo este teclado. Por tablas. Y esas tablas, entonces, por ejemplo, por decir tabla 1, entonces materias. Tabla 2 serían los, digamos, los técnicos. Una tabla 3 serían las jornadas, ¿cierto?
Materias, técnicos, jornadas y una tabla 4 serían los horarios. Noten que ¿cómo podemos llamar la base de datos? Como queramos. Entonces, en esa sola base de datos ya tenemos materias, técnicos, jornadas y horarios. Y nos dice entonces, se crea y diseña la base de datos donde almacena y muestre cada técnico, sí, y cada horario, sí. Pero no, lo incluyó otra tabla que era materias y jornadas, ¿ya? Entonces, todos esos son los elementos que se van enlazando y que vamos conociendo en el manejo de entidades relacionales, que normalmente se hace así. El desarrollo, entonces, crear vistas o pantallas o formularios, va a demorar 20 horas. El diseño, de diseñar las vistas con colores neutros. Antes, primero va un diseño, ¿no? Recordar que tenemos unas fases que hablamos de un análisis, un diseño, un desarrollo, una implementación. Estoy hablando de una y ya lo demás. La evaluación, que verifica en cada etapa cómo nos va. Aquí estoy mencionando un diseño instruccional que llama el famoso ADDIE, que sirve para cualquier producto digital. Pero aquí, por supuesto, van inmersos etapas, digamos, en cada uno de estos eventos, como estamos hablando de métodos ágiles. Entonces, hay muchas de estas etapas en ese diseño instruccional que van incorporados en la metodología ágil. Por eso va participando, ¿cierto? De una manera diferente cada uno de los roles, que pueden ser inmediatos, pero siempre hay que partir de algo. Diseñar la base de datos, entonces aquí estoy hablando del diseño y el propio diseño, eso va primero. Hasta que no haya un diseño, no sigue el desarrollo. Porque ¿qué va a desarrollar una pantalla con una funcionalidad si no hay un diseño como tal? ¿Ya? Después de ese desarrollo de todos esos eventos, ahí sí aparece si hacemos el testing o por calidad, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta. Y entonces así vamos haciendo la historia de usuario 6, historia de usuario 5, historia de usuario 8, que era la que teníamos allá. Después va el sprint 2. Sigue el sprint 3. Entonces allá profoniendo cada sprint con su respectiva HU. Y el cronograma de actividades de cómo desarrollamos el sprint 1. Entonces, ¿quién desarrolla la base de datos? Recordar que este debe ser el de primero, segundo, tercero el desarrollo y cuarto quien testea. Por supuesto, recordar que en el diseño hay unas evaluaciones que alguien del equipo tiene que decir si estamos bien o estamos mal, sigamos. Y también hay una evaluación de los aspectos, ¿no? Y el desarrollo además ya lo hace el testing. Entonces, ¿qué fecha y qué hacemos, no? Asignación de la historia de usuario a estas personas, cuándo iniciaría, cuándo finalizaría. Y así por cada historia de usuario debe haber un cronograma. Cada historia de usuario, cada sprint, se van proponiendo cronograma. Eso es lo que nos da esta tareita, ¿cierto? Y hasta aquí lo que nos ahorita, si queremos agregar lo demás, los grafos y otros elementos, también se puede hacer. Este sería un ejemplo de cómo sería ese desarrollo. Bueno, ahí está el ejemplo, lo que hemos realizado en el entregable 1.2. Voy a revisar si alguien ingresó. Ah, bueno. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Cristian. Tienes el micrófono activo, lo puedes encender si tienes alguna inquietud. Hola, buen día, profe. No, está poniéndole cuidado. Ah, bueno, si entraste un poco tarde, se está grabando, ¿no? Esta sesión.
¿Ya? Sí, señor, gracias. Bueno, no sé si tiene alguna inquietud sobre el cronograma, las actividades a presentar, algún evento, estoy atento. Bueno, señor, no, por el momento no. Bueno, entonces para recordar o retomar, estamos viendo nuevamente cronograma de actividades, ¿no? Entonces, para este caso, voy a borrar aquí, recarguemos. En este caso ya estamos en la unidad 2, va del 27 de mayo al 5 de junio. Si no has cumplido todavía con el requerimiento del informe, en esta sesión acabo de realizar un ejemplo, de mostrarlo, igual que en la sesión anterior, ¿sí? Que lo tengan muy en cuenta. Todas las actividades evaluables, evidencias evaluables, están activas, van a finalizar el 19 de junio. Entonces, si no vamos alcanzando en la semana o en el tiempo, no se preocupen hasta el 19 de junio, ¿correcto? Ese día finalizará. Está programada Correcto. sí, están programadas las otras sesiones en línea. Y recordar, entonces, el 20 y 21 de junio se inicia el proceso administrativo de cierre, ¿ya? Entonces, por eso solo hasta el 19 está habilitado todo, ¿ya? Como se aprueba y demás. Una preguntita ya que estás interviniendo, Cristian Javier, agradezco me comentes si los anuncios que se están publicando en el curso, ustedes los están recibiendo en su correo, todos, o algunos, o no le ha llegado ninguno. No, profe, yo no, a mí no me llega el correo. Los anuncios no me llegan al correo. Yo porque lo vi antier, el viernes, el sábado y el viernes, que había una reunión el martes y el lunes, por medio del anuncio que tienes allí. Ya, sí, que hay unos mensajes que se están enviando por medio aquí de participantes. Sí, por fregar, Camilo. Entonces dice uno, envía un mensaje aquí. Ese tampoco está llegando. No sé si No, señor. de pronto revisar el correo. Voy a dejar de compartir y ya un momentico. Cristian Javier, ¿en qué ficha estás, Cristian? Hay dos fichas. Estoy en la 22810043. Más adelante está otro número. Una que termine en La 405. 405. Ya voy a mirar y miremos acá. Hay un correo que es de Gmail y termina en Ariazo. ¿Ese es tu correo? No te digo al resto. Sí, señor. Eh, sería que miraras sea en el correo basura, correo spam. No estoy mal ayer, antes de ayer envié un mensaje, ¿sí? Envié un mensaje de apertura de la unidad 2. No sé si te llegó ese mensaje. Ya lo rectifico, profe. En un Sí, momento. dame el favor. A ver qué sucede si están recibiendo los mensajes. No, profe, no ha llegado. No tengo. De ninguna manera, ni el De correo ninguna. basura. O sea, no está No, señor. enviando. Ah, bueno, gracias. Quiero que quede entonces esta grabación, ese aspecto. Muy amable, Cristian. Entonces, recordar Con revisar gusto. siempre las instrucciones de la guía de aprendizaje, mirar los ejemplos que se han propuesto en la sesión en línea. Bueno, y lo otro, las grabaciones se están publicando en YouTube. ¿Has ingresado, has mirado alguna o has tenido un inconveniente? Sí, yo miré la primera sección, profe. Bueno, muchas gracias, Cristian. Estás muy amable. Buen día entonces para ti. Que Buen te día. rinda entonces.
Hasta pronto. Profe, una pregunta. Sí, señor. Yo te envié la evidencia el domingo. ¿Tú cuándo la revisas? Yo creería que hoy mismo, que tenemos 48 horas, días hábiles siguientes al envío. Ah, ok, Entonces, profe. entonces Gracias. mañana ya, mejor dicho, yo creería que hoy puedes ya tener la Gracias, profe. calificación. Sí, no señor, para servirte. Bueno, hasta pronto ahora, Bueno, hasta nuevamente. pronto. Feliz mañana. Hasta luego. Hasta luego.